SCP-679. La partitura del vacío. Descripción del objeto. No. SCP-679. Clase. Keter. Condiciones especiales de contención. El Conservatorio Real Academia de Música Celestial, ubicado en una zona histórica de Sevilla, España, ha sido sellado y designado como zona de exclusión acústica. Un perímetro de 3 kilómetros está equipado con generadores de ruido blanco de alta potencia que emiten continuamente para enmascarar cualquier sonido que pueda filtrarse. Todas las ventanas, puertas y conductos de ventilación han sido sellados con materiales absorbentes de sonido. La entrada está estrictamente prohibida. Cualquier instrumento musical o partitura encontrado dentro del edificio debe ser incinerado de forma remota. El personal que haya estado expuesto a SCP-678.91 debe ser puesto en cuarentena acústica y sometido a una terapia de rehabilitación auditiva. Descripción: SCP-678.9 es una anomalía musical centrada en una partitura manuscrita, designada SCP-678.1, que se encontraba en la biblioteca del conservatorio. La partitura, titulada Sinfonía del Silencio Eterno, está escrita en una notación musical convencional, pero contiene estructuras rítmicas y melódicas matemáticamente imposibles que crean vacíos sonoros cuando se interpreta. La anomalía no produce música en el sentido tradicional, sino que crea antimúsica, zonas de silencio absoluto que se extienden y consumen todos los sonidos a su alrededor. El proceso se desarrolla de la siguiente manera. 1. Fase de interpretación. Cuando un músico intenta tocar SCP-6789-1, las primeras notas suenan normales, aunque ligeramente disonantes. El intérprete experimenta una sensación de vacío emocional y una pérdida gradual de la motivación para continuar tocando. DUSRA. Fase de absorción acústica. A medida que la pieza progresa, el sonido del instrumento comienza a debilitarse, no por problemas técnicos, sino porque las propias ondas sonoras están siendo absorbidas por la partitura. El aire alrededor del músico se vuelve denso y silencioso. Tercera fase de expansión del vacío. El silencio anómalo se extiende más allá del instrumento, creando una burbuja de vacío acústico que crece con cada compás interpretado. Dentro de esta zona, no solo no hay sonido, sino que el concepto mismo del sonido deja de existir. Los objetos pueden chocar sin producir ruido. Las voces no pueden formar palabras audibles. Cuarta fase de consumo total. Si la sinfonía se completa, el vacío acústico se vuelve permanente y se expande exponencialmente. El intérprete queda atrapado en un silencio absoluto e irreversible, perdiendo gradualmente su capacidad de recordar qué es el sonido. Las víctimas, denominadas los silenciados, continúan intentando tocar sus instrumentos, pero en un mundo donde el sonido ya no existe, solo para ellos. Relato. El último acorde maestro Vicente Morales era un hombre cuya vida había sido una sinfonía de sonidos. Como director de la Real Academia de Música Celestial, había pasado 4 décadas educando a jóvenes músicos y desenterrando partituras olvidadas. Su oído era legendario. Podía detectar una nota desafinada en una orquesta de 100 piezas o identificar la época de una composición por la forma en que trataba los silencios. Pero a los 72 años, Vicente se enfrentaba a su mayor miedo, la sordera progresiva. Los médicos le daban 6 meses antes de que el mundo se sumiera en el silencio, para siempre. Fue en esta crepuscular etapa de su carrera cuando encontró la partitura que cambiaría todo. Estaba revisando los archivos históricos del conservatorio, buscando piezas raras para un último concierto de despedida, cuando tropezó con un manuscrito perdido en la sección de compositores anónimos. No tenía fecha ni firma, pero la caligrafía musical era exquisita, cada nota dibujada con una precisión casi obsesiva. El título, escrito en una tinta negra que parecía absorber la luz, era intrigante: Sinfonía del Silencio Eterno. Vicente la hojeó con curiosidad creciente. La estructura era extraña, llena de pausas inusualmente largas y progresiones armónicas que desafiaban las reglas de la composición clásica. Pero había algo fascinante en su arquitectura, una lógica que su mente musical intuía, pero no podía comprender del todo. Decidió que sería la pieza perfecta para su concierto de despedida. Una obra desconocida, misteriosa
interpretada por él solo en el gran auditorio del conservatorio. Un final apropiado para una vida dedicada a la música. Pasó los siguientes días estudiando la partitura en su oficina. Cuanto más la analizaba, más compleja le parecía. No era solo música, era matemática pura expresada en notas. Las progresiones seguían patrones fractales. Los ritmos creaban secuencias que se contradecían a sí mismas. Era como si el compositor hubiera estado intentando componer no una melodía, sino una ecuación del silencio. La noche del concierto, Vicente se encontró solo en el gran auditorio del conservatorio. Había decidido hacer una interpretación privada primero, para familiarizarse con la pieza antes del estreno público. Se sentó al piano de cola, un Steinway de 1920 cuyo sonido había acompañado incontables conciertos. Colocó la partitura en el atril, ajustó la luz y comenzó. Las primeras notas fueron normales, aunque extrañamente melancólicas. Una melodía simple, casi infantil, que descendía por la escala menor. Pero a medida que progresaba, Vicente notó algo inquietante. Las notas le sonaban cada vez más distantes, como si el piano estuviera alejándose de él. Presionó las teclas con más fuerza, pero el volumen no aumentaba. Si acaso, parecía disminuir. Siguió tocando, intrigado por el fenómeno. ¿Era su sordera que avanzaba más rápido de lo esperado? Pero no. Aún podía oír otros sonidos. El crujido del banco del piano, el susurro del aire acondicionado. Solo la música se desvanecía. Al llegar al segundo movimiento, las notas del piano se habían vuelto apenas audibles, como un susurro instrumental. Vicente miró sus manos. Se movían con precisión sobre las teclas, pero el sonido que producían era cada vez más tenue. Era como si el aire mismo se resistiera a transmitir las vibraciones. En el tercer movimiento algo más extraño sucedió. Vicente intentó tararear la melodía para acompañar al piano, pero su voz no salió. No estaba afónico. Podía sentir las cuerdas vocales vibrando, pero no se producía sonido alguno. Alarmado, intentó hablar. Nada. Se puso de pie de un salto tirando el banco del piano. El banco golpeó el suelo, pero no hizo ruido. Vicente gritó, o intentó gritar, pero sus cuerdas vocales vibraban en un vacío acústico total. Estaba atrapado en una burbuja de silencio absoluto. Miró a su alrededor con pánico creciente. El auditorio parecía normal, pero había algo siniestro en su quietud. Caminó hasta el borde del escenario y bajó las escaleras que llevaban a las butacas. Sus pasos no produjeron eco alguno. Era como caminar en el espacio exterior. Fue entonces cuando los vio. Esparcidos por todo el auditorio, en las butacas y en los pasillos, había figuras humanas inmóviles. Al principio pensó que eran maniquíes, pero al acercarse se dio cuenta de la verdad horrible. Eran personas, músicos por sus ropas y los instrumentos que sostenían. Pero estaban congelados en poses de interpretación. Un violinista con el arco suspendido sobre las cuerdas, un flautista con los labios fruncidos, un chelista inclinado sobre su instrumento. Todos tenían los ojos abiertos, pero vacíos, perdidos en una contemplación eterna de un sonido que ya no existía para ellos: los silenciados. Vicente comprendió la verdad con una claridad aterradora. No era el único que había encontrado la partitura. A lo largo de los años, tal vez décadas, otros músicos habían tropezado con ella, habían intentado tocarla y habían sido consumidos por el vacío que creaba. El conservatorio no estaba abandonado por casualidad. Era una tumba acústica. Volvió corriendo al escenario, donde la partitura seguía abierta sobre el atril del piano. Tenía que destruirla, quemarla, hacer algo para detener la expansión del silencio. Pero al intentar tocar el papel, su mano pasó a través de él. No era que fuera intangible, era que había dejado de existir en su realidad sonora. En un mundo sin sonido también había perdido el tacto asociado a los sonidos, el crujir del papel, el roce de sus dedos. Estaba atrapado en una paradoja sensorial. No podía tocar la partitura porque habitar en su silencio lo separaba del mundo físico. Pero tampoco podía alejarse, porque el vacío lo seguía. Se había vuelto parte de él. Sentado en el banco del piano, rodeado por el eco fantasmal de los otros músicos silenciados,
Vicente experimentó la desesperación más profunda de su vida. Había temido la sordera, pero esto era infinitamente peor. No había perdido solo el oído, había perdido el concepto mismo del sonido. Era como si una dimensión entera de la realidad hubiera sido amputada de su existencia. Fue en medio de esa desesperación cuando recordó algo que había aprendido en sus primeros años como músico. Su profesor, un anciano pianista de conservatorio, le había dicho: Vicente, la música no está en las notas, está en los silencios entre las notas. Sin pausa, no hay ritmo. Sin descanso, no hay melodía. Si la partitura creaba silencio consumiendo sonido, ¿qué pasaría si introdujera el ruido más caótico, más antimusical posible? No melodía, sino puro desorden acústico. No música, sino la negación de la música. Vicente miró el piano. En su realidad silenciada, las teclas no producían sonido, pero eso no significaba que las vibraciones no existieran, solo que él no podía percibirlas. Si podía crear suficiente caos vibratorio, suficiente ruido físico, tal vez pudiera romper la estructura matemática perfecta de la Sinfonía del Vacío. Cerró los ojos, levantó ambos puños y los estrelló contra el teclado con toda su fuerza. Fue como romper una represa. 88 teclas vibraron al unísono en una cacofonía que no era música, sino violencia sonora pura. No pudo oírla, pero sintió la vibración a través de todo su cuerpo, una onda de choque que atravesó el banco, el suelo, sus huesos. Y por un instante, solo un instante, el vacío titubeó. Vicente siguió golpeando el piano, convirtiendo el noble instrumento en un tambor gigante. Pisoteó los pedales, golpeó la tapa, arrancó cuerdas con las manos. Creó el anticoncierto definitivo, una negación total de toda armonía y estructura, y la partitura reaccionó. El papel comenzó a humear, no por fuego, sino por un conflicto ontológico. La matemática perfecta del silencio no podía procesar el caos puro que Vicente estaba generando. Era como dividir por cero en una ecuación universal. Con un último golpe brutal que rompió varias teclas del piano, Vicente sintió que algo se desgarraba en el aire. El silencio no desapareció gradualmente. Se rompió como un cristal, instantáneamente. El mundo explotó en sonido. El eco de su último golpe al piano reverberó por todo el auditorio con una fuerza ensordecedora. Sus propios gritos, acumulados durante minutos de pánico silencioso, salieron de su garganta en una cascada de sonido liberado. Y por todo el auditorio, los silenciados despertaron. Se incorporaron lentamente, confundidos, como personas saliendo de un sueño profundo. Sus instrumentos, al moverse, produjeron pequeños sonidos. El roce de un arco, el clic de una válvula, el susurro de un fuelle. Sonidos hermosos, ordinarios, que eran como música celestial después del vacío. Vicente se quedó jadeando junto al piano destrozado, con las manos sangrando por las cuerdas rotas. Miró el atril. La partitura había desaparecido, dejando solo cenizas grises que se dispersaron con la primera corriente de aire. ¿Cómo sobrevivió Vicente? Análisis del mecanismo. Comprendió que la anomalía se basaba en una estructura matemática perfecta que consumía el sonido ordenado. Era vulnerable al caos acústico puro. Identificación de la paradoja. Se dio cuenta de que aunque no podía oír en la realidad silenciada, las vibraciones físicas aún existían. Podía usar la percusión para crear ondas de choque que no dependían de su percepción auditiva. Destrucción por antimúsica. En lugar de intentar tocar música perfecta, creó deliberadamente el ruido más caótico y estructuralmente opuesto posible. Al bombardear la partitura con vibraciones que no seguían ningún patrón matemático, sobrecargó su sistema lógico y la destruyó. Luchó contra el silencio perfecto con el ruido perfecto. Vicente Morales nunca volvió a dirigir un concierto. El trauma de su experiencia, combinado con la sordera que finalmente llegó, lo alejó para siempre de la música formal. Pero encontró una nueva vocación. Se convirtió en un experto en terapia de ruido, ayudando a músicos que habían sufrido traumas acústicos. Su método era simple pero efectivo. Les enseñaba que a veces el sonido más hermoso no es una melodía perfecta, sino el caos glorioso y vital de la vida misma. En su nueva filosofía no había sonido más bello
que el de un corazón latiendo fuera de compás, porque significaba que aún estaba vivo,